Ahí está, ahí está. Ahí está, Jonathan tuvo que reiniciar la máquina. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo andan todos? Hola, Mónica. ¿Ha habido un problemita técnico? Ahí se está uniendo Jonathan, que tuvo que iniciar la máquina. Ah, bien, bien. Hola, Hola, ¿cómo andás, Jonathan? ¿Cómo ¿cómo andás? andan? Disculpen la tardanza que se me complicó un poquito la parte. Estás perdonado, estás dentro del límite de tiempo. Sí, Muy bien. sí. Jonathan, si querés, presento yo, como la otra vez, o querés presentar vos. Intentamos, si querés, a ver si puedo compartirlo desde acá. Así lo voy también, Bueno, lo dale. tenemos más a mano. Yo estoy viendo Ahí va bien. ahí. ¿Se ve ahí? Perfecto. Sí. Se ve muy bien. ¿Cómo es que se Bueno, hace? ahí presentás vos. Entonces. Esta página. Con el enter de la compu te debería ir pasando las páginas, me parece, Jonathan. O si no la vas moviendo con la ruedita del mouse para ir bajando. Ahí está. Sí, quiero ver si se cargó. No, solamente estamos viendo la primera, te digo. Sí, estoy viendo si se carga o no se carga. A ver, ahí está, ahí va. Tenía que Como ven, hay pasar que un darle un poquito de tiempo porque se pone lenta. No sé por qué, y eso que es nueva. Bien. y lo que pasa es que somos, cada vez demandamos todo que se haga más rápido, todo tiene que ser ya, no le damos tiempo a la compu a procesar nada. Bien, ahí se está cargando. Bárbaro. Abajo completo, así ya quedan cargadas. Listo. Bien, Bueno, excelente. bueno, gente, bienvenidos a la tercera charla de eficiencia energética y energías renovables. Esta es acá vamos a hablar de sistemas biodigestores. Ahí estoy admitiendo a alguien más. Les pedimos a toda la gente que deshabiliten sus micrófonos, así se hace eco en el audio. Y cualquier cosa los volvemos a habilitar para la parte de las preguntas. Ahora va a exponer Jonathan Seco, que es técnico instalador en energías renovables y en eficiencia energética. Así que, Jonathan, cuando quieras, puedes empezar. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes. Espero que hayan entrado toda la gente que se había inscrito. Bueno, muy buenas tardes y feliz día de la escarapela. Y bueno, vamos a empezar con esta charla de eficiencia energética en la parte de sistemas biodigestores. Lo importante de esta charla es, bueno, aprender las diferencias de las diferentes estructuras que existen y de las posibilidades que nos generan los sistemas de biodigestores. No sé si les parece, si quieren, lo vamos a poder dividir en dos partes. La primera parte que está enfocada en lo que sería estructuras de hogar, y la otra parte de la presentación está más en lo que es producción agraria y producción a gran escala. Bueno, se sigue sumando gente, me parece. Le damos la bienvenida. Bien, sistema de biodigestores, como les decía,
si bien es una presentación dentro de todo de un tema que no es muy complicado, cualquier cosita, como ya saben, al final de la charla tenemos un periodo de respuestas y preguntas en donde pueden sacarse dudas, preguntar en algo que no entendieron, si tienen algo que observan, que quieren reverlo o volver a preguntar, no hay ningún problema, volvemos sobre el tema, total, no nos corre el tiempo de corte. Bien, ¿cómo vamos a ver la presentación? Lo vamos a ver distribuida de esta forma, en sistema de biodigestores. ¿Qué es un biodigestor? Las diferencias entre compostaje y biodigestor. Funcionamiento, las diversas clases de biodigestores y sus beneficios. La importancia de minimizar la amenaza del CO2 y el metano. Bueno, la escala hogareña, como les hablaba, que vamos a hacer mucho hincapié primero en esa parte, y después vamos a empezar con todo lo que es escala industrial, producciones para pueblos y ciudades, sistemas industriales, escala industrial para producción agrícola, y bueno, residuos, manipulación y aprovechamientos. Bien, iniciamos entonces con la siguiente filimina. ¿Qué es un biodigestor? Un biodigestor es un sistema en donde se plantea el tratamiento de residuos orgánicos, ¿sí? Pueden ser directos o indirectos, es decir, puede ser mediante la digestión, el residuo de la digestión de un animal o un ser vivo, o, por ejemplo, una poda, donde se toma ese residuo orgánico, se lo trata y se lo dispone. Se denomina así a todo proceso que mediante grandes poblaciones de seres vivos, y cuando hablamos de seres vivos podemos tener tanto animales como las mismas lombrices o bacterias, en donde se gesta una estructura para la digestión o la digregación de ciertas sustancias biológicas, y luego disponemos de esas sustancias. Generalmente, la biodigestión trata de aprovechar los residuos de un tipo de industria. Vamos a verlo, se va a notar en la segunda parte que siempre vamos a estar hablando de las producciones de aves, o producciones de cerdo, o producciones de ganado. Bien. Biodigestor. Biodigestor es el nombre de la estructura. Biodigestión es el nombre del proceso. Como les dije, es una estructura capaz de disgregar mediante procesos biológicos sustancias orgánicas. La lleva de un estado complejo a un estado mucho más simple. Es decir, si tomamos la celulosa, que es un polisacárido, es una estructura muy compleja, muy grande, una cadena de policarbonatos muy grande, muy fuerte, en donde una vez que ingresa al biodigestor, las bacterias pueden disponer sobre ella ciertas acciones de destrucción y de destrucción de la cadena, en donde la van minimizando y llevándola a un estado prácticamente de sacarosa o de glucosa o de otras sustancias que otras bacterias en el mismo ambiente van a ir aprovechando y también van consumiendo. Al final del cabo se van a tener diferentes sustancias, principalmente lo que es agua, dióxido de carbono, se puede llegar a obtener metano, se puede llegar a obtener también butano o algunas otras sustancias entre medio, y algunos ácidos. Generalmente el residuo sobrante suele ser o barro, ¿sí? O una sustancia muy parecida a la tierra, que es el lombricompuesto, con una gran concentración de nutrientes y muy útil, ¿sí? Que bueno, se pueden aprovechar de muchas formas. La diferencia entre un biodigestor y un biodigestor destinado a biogás lo vamos a ver, así que no se alarmen, está diferenciado. Pero ahora vamos a ver lo que es compostaje o compost. Si bien hay una semejanza entre biodigestor y compostaje, realmente la diferencia está en que el biodigestor es un ambiente acuoso, generalmente, o predomina un estado acuoso, y las sustancias de un compostaje están en un estado más sólido y no tenemos tanta importancia por el tema del agua. Es decir, necesitamos humedad, pero no necesariamente tiene que estar en estado acuoso la estructura. Entonces tenemos dos formas de aprovechar diferentes compuestos de residuo. ¿A qué quiero llegar con esto? Es que podemos agarrar, por ejemplo,
una gran montaña de hojas o de residuos vegetales, y se puede hacer un compostaje. En cambio, si yo quiero utilizar ese residuo vegetal para un biodigestor de generación de biogás, tengo que triturarlo y meterlo al biodigestor con agua, ¿sí? Entonces son dos formas diferentes de hacer un proceso semejante. Y bueno, eso también da la diferencia entre la inversión requerida inicial para poder obtener el producto o el proceso. Bien, como les decía, acá podemos ver diferentes formas de compostaje. El que está a la derecha abajo es un compostaje en forma de hilera, ¿sí? Esto es del lombricompuesto, ¿sí? Se utilizan en procesos de recuperación de productos industriales, puede ser guano de ave mezclado con tierra y residuos vegetales, o guano de cerdo, o la limpieza de corrales de ganadería. Y el de arriba son compostajes hogareños. Muchas veces nos consultan a la empresa nuestra, principalmente la ingeniera Fátima Rocío Gay, que es la encargada de la parte de espacios verdes, compostaje y huertas orgánicas. Ella es la que siempre recomienda para todos los hogares los sistemas de compost para disminuir los residuos urbanos, ¿sí? Los residuos sólidos urbanos. Hay que entender de que los sistemas en una ciudad requieren esta ayuda social, por decirlo así, o compromiso social, porque es la forma de disminuir la estructuración, o mejor dicho, la concentración de residuos sólidos que se generan. Hay que pensar de que el 45% aproximadamente, 40 al 60% de los residuos que genera el ser humano en una casa, principalmente son de residuos orgánicos. Ya vamos a ver que hay procesos en donde podemos aprovechar el porcentaje de gente que no tome este compromiso, pero está muy bueno de que la gente lo tome por el hecho de que está aprovechando y disminuyendo la concentración de residuos sólidos urbanos. Eso hace que se gaste menos en lo que sería viajes de estructuras de camiones de residuos, y se aproveche mejor. ¿Por qué? Porque ya lo venimos separando, que es una de las iniciativas que tiene la Municipalidad de Villa Carlos Paz hace un tiempo, en donde se va enseñando cómo hacer compostaje y se va enseñando cómo manipular la separación de los residuos que pueden ser procesados previamente para ya reciclarlos, o los residuos que no tienen reciclado, que van directamente a los entierros. Como podrán ver, acá la mayoría de la concentración de los residuos orgánicos de una casa son vegetales, entonces se pueden aprovechar muy bien con cajones o con cajas. Se venden en Mercado Libre diferentes tipos de composteras, se venden también unidades para criar lombrices. Si bien algunas personas nos consultan si conviene la lombriz que encuentran en el patio, uno cava y saca lombrices y las tira, si va a ser lo mismo que la lombriz californiana. Obviamente no, la lombriz californiana es una lombriz de reproducción muy rápida y de crecimiento muy acelerado. Es 12 veces más eficiente en reproducción, ¿sí? Es decir, que su población crece 12 veces más rápido que la lombriz autóctona de Argentina. Pero no quiere decir que la lombriz autóctona no vaya a hacer el proceso de descomposición y de compostaje. Es más, lo hace bien. Lo único que le va a llevar más tiempo. Es decir, nosotros vamos a ir viendo que progresivamente la población va aumentando lentamente, pero las lombrices van actuando. Obviamente, para que no haga olor y no nos dé molestias en cierta forma, cada vez que hacemos un acúmulo de una semana, hay que ir tirándole una pequeña capita de tierra para no juntar tanto mosquerío y bueno, ciertos animales que siempre buscan estos lugares en donde hay comida o posibilidad de encontrar algo de comida, principalmente si tiramos cáscara de huevo. Hay que recordar de que si tiramos cáscara de huevo en el lombricompuesto, es muy probable que se acerquen ratas, ¿sí? Siguiendo el olor, o alguna que otra cucarachita. ¿Qué puede ir acá adentro? Bueno, la mayoría de las veces tiramos materia vegetal, cáscaras, partes feas de algo. Pueden ir muy poco cítricos, ¿sí? Todo lo que son cáscaras de citrus no van generalmente en el compostaje.
Escabeches, por ejemplo, nos han consultado si podían tirar ciertas estructuras de escabeche que se habían puesto feas. No conviene porque tiene mucha concentración de vinagre, ¿sí? O por lo menos lávenlo previamente para que el residuo vegetal sea aprovechable para los animales, principalmente si tienen lombrices. Como podrán ver en la figura de acá abajo, de la izquierda, lo que se produce con esta montaña es calor, dióxido de carbono y agua. Esto generalmente se usa mucho para tratar mucha acumulación de hojas, ¿sí? En donde se hacen compostajes de acumulación de así tipo piramidal. Pero es recomendable colocar un caño de plástico con huecos o de metal, porque en el centro, donde hay mayor concentración de materia, el escape, digamos, de los gases y del calor no es muy eficiente, entonces eleva demasiado la temperatura y termina siendo contraproducente, termina matando las bacterias que se han generado ahí adentro. Entonces, si ponemos un caño en el medio, vamos a tener una mejor liberación de calor, y va a ser más rápido el proceso, por ende va a ser más eficiente. Bien, continuamos. Ya sabemos cómo es un compostaje, vamos a empezar, bueno, lo tenemos más grande la imagen que hablábamos recién. Bueno, materia orgánica, minerales, agua y microorganismos es lo que se acumula, lo que se llega a gestar en ese ambiente próspero, y luego volvemos a tener materiales disponibles en un estado más rápido y más asimilable para las plantas. Como hablábamos recién, el lombricompostaje se puede hacer también a muchas escalas. Puede ser un lombricompostaje de industrial para la venta, o podemos tener lombricompuesto para nuestro propio hogar. Bueno, esta imagen de acá muestra lombrices californianas. Como podrán ver, son un color un poquito más claro que las convencionales. Las autóctonas argentinas son más oscuras. Y es increíble verlas trabajar porque son realmente muy interesantes y es un animalito muy dócil. Bien, biodigestores. Como hablábamos al principio, biodigestores es un proceso, ¿sí? Y también es una estructura. Pero, dependiendo de cómo lo querramos aprovechar, ¿sí? Si lo vamos a aprovechar al 100% o nos quedamos un poco más atrás, es la inversión que vamos a tener que hacer. ¿Qué es lo que generalmente uno busca de un biodigestor? Principalmente en lo que es ciudades, cuando se proponen fomentar las estructuras de biodigestores, es para disminuir la concentración de aguas negras que están llegando al vertido de la red. ¿Qué hace esto? Nos produce una falta de necesidad de aumentar el tamaño de la red. Es decir, podemos seguir aumentando a más cantidad de gente, en llevarle la red de aguas cloacales, pero no necesitamos cambiar la estructura en sí. ¿Por qué? Porque estamos disminuyendo el vertido de cada casa. Entonces podemos aumentar la cantidad de clientes sin necesidad de hacer una inversión de remodelación. Lo interesante de esto es que eso sería solamente si estuviéramos hablando de los biodigestores, que es el que está del lado izquierdo, que se encarga de las aguas cloacales, pero hay un pequeño detalle. Este biodigestor funciona aún mucho mejor si nosotros ya en la casa estamos planteando un sistema de separación de aguas. Eso ya lo vamos a ver. Una casa no tiene solamente producción de aguas negras, realmente tiene la producción de aguas grises y aguas negras. Ahora lo vamos a diferenciar, pero ahora les quiero mostrar cómo es el otro sistema. El otro sistema es un sistema de aprovechamiento de los gases que se generan en el proceso de biodigestión, principalmente del metano. El de acá abajo es industrial, el de acá arriba es un sistema que se ideó acá en Córdoba, es interesante, un colegio que estuvo haciendo un trabajo de investigación y lograron gestar esta estructura. Como se puede ver, bueno, ahí creo que hay 3 o 4, yo no veo porque me justo me tacha. Sí, ahí está. Son tres estructuras, hay una más que la tuve que cortar, en donde son tachos, en donde se puede ir metiendo toda la materia orgánica. Puede ser tanto de descendencia animal directamente, o puede ser también lo que nosotros generamos en la cocina. Y va haciendo una digestión lenta. Al cabo de un tiempo ya tenemos una concentración de gas, se puede almacenar aparte o se puede seguir sosteniendo dentro de esas estructuras, pasa por un filtro y lo tenemos disponible para la cocina.
Lo interesante es que esto no es nuevo, se conocía del metano y el aprovechamiento del metano de hace décadas, ¿sí? La diferencia es que la tecnología de hoy nos está dando la posibilidad de aprovecharlo mejor. Antes al metano se lo denominaba como gas débil o gas barato porque la cantidad de potencial que generaba era muy bajo, ya que no se conseguía darle la presión necesaria. Entonces, la falta de presión y la falta de combinación con oxígeno hacía que no se aprovechara al 100% el gas en la combustión directa. Hoy en día se está aprovechando muy bien y se está logrando muy buenos parámetros de producción y de estabilidad, por ende, ya no se lo tiene como un gas de baja calidad, sino que ya está compitiendo con el otro gas convencional, es decir, el gas natural. Bien, datos a tener en cuenta. Y esto es algo bastante importante que lo tengamos en cuenta. Un hogar, para aprovechar mejor el uso de los recursos, como les había dicho, el recurso hídrico, debería necesitar separar las aguas negras y las aguas grises. Las aguas grises no tienen carga bacteriana tan nocivas, ¿sí? Se pueden reutilizar inmediatamente, simplemente se recomienda una trampa de grasa y un sistema de decantación y almacenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que las aguas grises son aquellas aguas que no han pasado por el baño, ¿sí? O no se han mezclado por el baño. Principalmente las aguas negras están constituidas por la carga biológica que tiene y por los desechos orgánicos que nosotros producimos. La diferencia estaría en la presencia, principalmente en la presencia de Escherichia coli. El agua negra contiene una carga bacteriana nociva, principalmente de Escherichia coli. Si separamos las aguas negras inmediatamente, alivianamos un 70% el sistema de recolección de agua de la red. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ya estamos dando una pauta de la capacidad que tienen estos sistemas en hacer mejor la eficiencia de las estructuras de recolección de residuos, principalmente lo que es la red de cloacales. Hoy en día podemos observar muchos crecimientos rápidos en las ciudades, desmedido casi, que no llegan todos los servicios inmediatamente a todas las estructuras y que terminan luego siendo deficientes porque les faltan más estructuras, es decir, no se preveó que iba a crecer tan rápido o que iba a ser tanta producción o tanto consumo o tanta producción de ese desecho. Entonces, nos encontramos con una estructura deficiente. Si nosotros empezáramos a tener que la mayoría, pongamos un número, 50% de la población de Villa Carlos Paz, tomara este sistema, comenzar a separar las aguas grises de las aguas negras, comenzaríamos a ver que cae la concentración de aguas negras producidas en red a un 70% menos. Le haríamos mucho más fácil al sistema de recuperación de esas aguas, es decir, el sistema de saneado y el sistema de filtrado, se lo haríamos mucho más liviano porque el principal enemigo de este sistema que se utiliza convencionalmente son las grasas. Entonces, ahí ya veríamos el primer impacto. Bajarían los costos de ese mantenimiento y de ese servicio, y por ende la empresa podría tener una mejor estabilidad en tiempo. Bien, los biodigestores, para disminuir el vertido a red, sí o sí necesitan el sistema de trampa de grasa, ¿sí? Eso es como lo denominamos hace un ratito. Y bueno, acá tenemos una estructura de biodigestor convencional junto con la parte abierta interna de cómo funcionaría, que ahora lo vamos a ver bien detallado. Bien. Como podemos observar, acá tenemos el corte interno de cómo va procesando lo que recibe. Tenemos la entrada de los desechos, la tapa, el filtro, en donde se almacena el agua, el acceso para la limpieza, la unidad de absorción de natas y la salida de los lodos. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque a veces hay estructuras que necesitan más de uno de un solo biodigestor, o necesita uno demasiado grande. ¿Cómo depende eso? Y depende del número de personas que habiten en la casa o la estructura que nosotros estamos por instalar el biodigestor. Es decir, no es lo mismo un hotel que una casa.
la concentración del hotel lleno, el número de personas y en la cantidad de agua que pueden vertir ese número de personas, va a variar a una casa, indudablemente. La única diferencia es que ellos lo tienen concentrado en un cierto tiempo y luego tienen un espacio de descanso en donde el biodigestor va a ir produciéndose la digestión sola, digamos, y no va a requerir tanto mantenimiento como en una casa que es más constante. Pero en una casa que vamos a estar limpiando la trampa de grasa, que es lo que principalmente se llena. La trampa de grasa y aceite, es, como su nombre lo explica, es específicamente para eso, es para separar las grasas y los aceites disueltos cuando cocinamos y lavamos los platos. Entonces, todo ese residuo de lavar los platos, jabón, espuma, todos esos productos que utilizamos de limpieza, quedan atrapados acá con la grasa. Lo mismo sucede con las aguas del vertido del lavarropa, o el agua de ducha, o el agua de lavarse las manos. Queda atrapado acá toda esa parte sólida o semisólida, se filtra, el agua sigue fluyendo y termina pasando luego al biodigestor el agua sola. Entonces, lo que vamos a empezar a ver también es que se pueden hacer sistemas como este, en donde tenemos muy poco espacio para hacer grandes dimensiones de estructuras, pero podemos disponer un espacio suficiente para diferentes tanques. Entonces, le vamos haciendo que en el proceso ya se vaya prefiltrando para la entrega al sistema. Algo muy importante de remarcar acá. Este mismo sistema funciona para casas que no están adheridas a la red y hacen de alivio, ¿sí?, a los sistemas de almacenamiento convencionales, es decir, las casas que ya tenían, por ejemplo, el pozo negro o el otro sistema de pozo ciego, les serviría muchísimo porque, primero, al eliminar las grasas, no tenemos lo que se llama la impermeabilización de las paredes. Y eso está muy bueno porque la pared sola ya va haciendo un filtrado de agua, pero también eliminamos las posibilidades de que lleguen Escherichia coli hacia las napas de agua útil, ¿sí?, que se presentan en ese lugar. Y hay que también tener en cuenta de que si estamos hablando de casas que están cerca de barrancos o estructuras de montaña, como nosotros en esta zona, y están cerca de ríos y arroyos, es muy probable que por decantación directa, si no tienen estos sistemas, llegan la contaminación a los ríos. Entonces se comienza a acumular. Bien, como les decía, esto es un sistema en donde tenemos varios tanques, en donde el primero es el que genera la principal biodigestión, el segundo va disminuyendo la concentración ya de materia orgánica, por ende disminuye la concentración de bacterias, y el tercero ya hace una especie de decantado y separación de lo que sería más puro el agua. Bueno, como les decía, la gran cantidad de materia orgánica es lo que tiene la mayor concentración de bacterias. ¿Qué hace eso? Una mayor y más rápida disgregación de ese material. Bien, acá podemos ver el sistema ya planteado en una casa, cómo quedaría instalado. Acá se ve espectacular cómo es la separación de aguas grises y aguas negras. Es más, acá instalaron todas las lavamanos, por ejemplo, como aguas negras, realmente es agua gris. Pero bueno, generalmente el agua negra es el agua de los inodoros, ¿sí?, o del bidet, y sería la que más nos interesaría tratar. Si ya vamos disminuyendo un porcentaje amplio de procesado de agua, cada vez es menos la concentración que se requiere de tratar y entonces nos va haciendo más fácil el trabajo, ¿sí? Luego tenemos una cámara que se puede instalar, esto es para lugares que no están generalmente conectados a red, se puede o no incluir. Una cámara de gases con una unidad de capa biológica que suelen ser piedras, pedregullo, para hacer un buen filtrado, y luego tenemos la eliminación del agua. Esta agua se puede utilizar para riego inmediatamente, se puede almacenar o se puede hacer unidades de disipación, ¿sí? Obviamente, si nosotros queremos, por ejemplo, utilizarla para darle de beber a animales, lo que se recomienda es hacer una especie de pasteurización. Tiene que pasar por un sistema en donde se caliente a más de 110 grados
luego se tiene que enfriar, se vuelve a calentar de nuevo y recién estaría apta para eso. O también se debe pasar por carbón activado y recién ahí quedaría disponible para el consumo, no sé si humano, pero sí para animales o para riego y luego consumo directo de humanos. Es distinto si yo agarro esa agua, así como está saliendo de ese caño, y riego la tierra. No es lo mismo, ¿sí? No, son cosas diferentes. ¿Por qué? Porque el agua no estaría tocando en las hojas, no estaría alojando, en la posibilidad de que haya bacterias, no estaría alojando las bacterias en las hojas, y yo no, obviamente, generalmente una persona cuando cosecha algo va, lo lava, pero si yo lo lave mal me puedo llegar a intoxicar. Bien, acá tenemos otra imagen parecida, en donde tenemos la red conectada. Algunas personas suelen instalar esta parte, por eso es que también lo conecte, la puse esta imagen. Esta parte de acá donde hay piedras, se puede también evitar comprar un tacho, como veíamos en el anterior, que teníamos un tacho con pedregullo para hacer de filtrado. Bueno, generalmente se suele también poner esta estructura con este caño perforado en varios diferentes lugares, en donde va haciendo una absorción de filtrado para la tierra. Bien, este es el mismo sistema, nada más que más grande, como lo vimos anteriormente, en donde tenemos una fosa de acumulación con todas las estructuras de biodigestión, y va pasando de una cámara a otra. Y la última, lo que remarco, es que tiene una unidad de algas o de plantas flotantes, en donde generan una disgregación y una absorción de los materiales orgánicos disueltos. Generalmente esta agua concentra una alta concentración de materiales orgánicos listos para absorber para las plantas, entonces le es muy favorable. Si yo dejo el agua esa a disposición del sol, es muy probable que se pudra inmediatamente, que se ponga verde y se activen las algas microscópicas inmediatamente. Si yo agarro y tengo, por ejemplo, un piletón con calas y otros tipos de plantas acuáticas, tranquilamente puedo tener un hermoso cultivo de estas y un muy buen desarrollo de las mismas, porque esa agua, primero, van a tener toda la carga orgánica lista para absorber, van a tener mucha concentración de nitrógeno también posiblemente, y una disposición inmediata. Entonces va a ser un boom para la planta y va a andar espectacular. Podría también aprovecharlo para tener peces, principalmente peces que coman vegetales, entonces hago un control biológico equilibrado y les brindo un sistema único para el desarrollo de la vida. Bueno, la importancia de minimizar la amenaza del dióxido de carbono y el metano. Como les había hablado anteriormente, aprovechar el sistema de biodigestión implica principalmente en esta causa. Si nosotros hacemos una inversión solamente para disminuir la concentración de materia fecal que sale al sistema de drenaje, estaríamos perdiendo la oportunidad de aprovechar este sistema, el sistema de producción de metano. Pero no solo lo estaríamos perdiendo nosotros, sino que también estaríamos produciendo una concentración de metano, que lo vamos a producir lo mismo, y no lo estaríamos aprovechando para combustionarlo. Es importante remarcar esto. En la lucha de lo que es eficiencia y en la lucha internacional de lo que es disminución de dióxido de carbono, el dióxido de carbono ya tiene un sistema de ciclo, que es el ciclo de las plantas. Está tanto vinculado al mar como a la tierra. Nosotros tenemos pulmones en la tierra, los pulmones verdes que le llamamos, uno que es la gran selva de Brasil, y otro, los principales son los mares. Más del 67% de la absorción de dióxido de carbono sucede en los mares. Pero, por más que nosotros estemos haciendo una gran concentración de dióxido de carbono por la presencia humana, sigue teniendo un ciclado. En cambio, el metano no. Y esta es la problemática número 1 que tiene nuestro planeta. Desde que el dióxido de carbono comenzó a acumularse en grandes cantidades en el ambiente y comenzó a hacer el efecto invernadero, comenzaron a liberarse almacenes de metano que se encontraban en los mares, principalmente en los casquetes polares.
En donde más se observó esto ha sido en las ciénagas y de Rusia principalmente, en donde había una gran concentración de metano, y hoy en día se está tratando de aprovechar ese metano. El problema es que está tan distribuido y es tanta la cantidad que se concentra, y cada vez está subiendo más rápido la temperatura y se está liberando solo, que se está empezando a desequilibrar la capacidad de absorción del carbono y nos está empezando a afectar ya la concentración de metano. ¿Por qué? Bueno, el metano es 26 veces más fuerte como gas de efecto invernadero que el dióxido de carbono. Y entonces esta molécula nos está empezando a hacer agarrar la cabeza, porque bajas concentraciones de ella en la atmósfera ya significan una alta concentración de suba de temperatura. Lo que tendríamos que haber tenido como suba de temperatura de 1 grado en este año, lo hemos tenido de casi el doble. El problema está en que la suba de temperatura también genera acidez en los mares, ¿sí? Muerte de grandes concentraciones de algas, y entonces comienza a ser una cadena de destrucción de la biota que nos está jugando en contra. Pero ¿por qué el problema de metano es tan amplio? Principalmente porque no tiene un sistema de absorción orgánico que lo aproveche en la biota. Es decir, no hay un ser vivo, ¿sí?, como las plantas, que absorban metano del aire, lo asimilen y lo inmovilicen, o lo gesten en una estructura más compleja, como hacen las plantas con el dióxido de carbono, y lo aprovechen. Hasta hace poco, y esto es muy importante, unos científicos japoneses lograron sintetizar una bacteria nueva, ¿sí? Es decir, tomaron una bacteria que utilizaba dióxido de carbono, le hicieron unas ciertas adaptaciones génicas, y lograron hacer que esta bacteria comenzara a absorber metano exclusivamente del aire y comenzara a hacer una especie de fotólisis. Es muy importante porque nos daría paso a poder comenzar a atacar directamente al metano. Pero la forma más fácil de destruir el metano es aprovechándolo en las descomposiciones. Entonces, la mejor propuesta que se puede hacer es comenzar a aprovechar todos los productos que generan metano en alta concentración y comenzar a utilizarlo para producir dióxido de carbono. A pesar de que no es óptimo, el dióxido de carbono producido en una combustión, en una instalación de gran tamaño, que ya también lo vamos a ver, puede ser tranquilamente utilizado para vertirlo nuevamente dentro de las unidades de acumulación de materia orgánica y ser aprovechado en el proceso nuevamente. ¿Qué quiere decir esto? Que las bacterias dentro existentes en la acumulación de materia orgánica van a asociar ese dióxido de carbono, lo van a incorporar y lo van a dejar listo para poder hacer nuevamente más metano. Y eso es una ayuda muy importante, porque no estaríamos largando dióxido de carbono al 100% a la atmósfera, sino que lo estaríamos reutilizando en un ciclo de carbono. Bien, esto yo lo quería dejar en claro porque mucha gente desconoce la importancia del aprovechamiento del metano, y bueno, el efecto invernadero generalmente siempre se le echamos la culpa solamente al dióxido de carbono, pero los culpables son estos dos amiguitos. Así que bueno, conózcanlos, denles la mano. Estos son los dos culpables de que estemos en un estado de alerta casi mundial, a pesar de todos los líos políticos y sociales que tenemos también dando vuelta. Bien, biodigestores y biogás. Estos generalmente se ven, las unidades de biogás, en estructuras agrarias. Las casas últimamente están consultando, pero todavía no es algo que se ha llegado a normalizar, por lo menos en nuestro país, en la mayoría de Latinoamérica. Sí, las estructuras de gran tamaño. ¿Y por qué? Y porque la amortización del equipo termina siendo eficiente. Acordemos que es una parte importante el recurso dinero, y que lamentablemente siempre nos llevamos por ese tipo de recursos. Pero, si lo pensamos en términos de tiempo, es un sistema que nos produciría gas a bajo costo, aprovecharíamos los residuos que tenemos normalmente, y podríamos acumularlo para las épocas necesarias. Nosotros generalmente necesitamos gas, una mayor concentración de gas en las épocas de invierno. Lamentablemente nuestro invierno es bajo, comparados con otros sectores del mundo. Tenemos solamente una acumulación de 2 o 3 meses de frío fuerte.
Entonces, la disposición de gas no requerimos tanta, pero terminamos requiriendo. ¿Qué se puede hacer? Bueno, gestar estructuras lo suficientemente estables como para acumular gas, gestar una estructura de acumulación en donde se puede colocar un simple compresor, acumular el metano y dejarlo disponibles para más adelante, ir utilizando de a poco una pequeña parte. ¿Qué es lo único que es diferente de otros sistemas de ayuda ecologista, por decirlo así, o de ayuda ecológica? Que este proceso lleva un cierto tiempo hasta que comienza a ser productivo y eficiente, generalmente entre 3 y 4 meses, y que, bueno, hay que tomar hábitos, tener el hábito de sacar la materia orgánica, meterla dentro del proceso, estabilizarlo. Siempre tiene también una parte química que hay que tenerla en cuenta, de que no todas las materias orgánicas son útiles o 100% útiles, y que a veces podemos llegar a tener problemas en dañar la carga bacteriana y llegar a tener una alta mortandad y una baja producción por un tiempo. ¿Cómo se resuelve esto? Y se resuelve aprendiendo de cómo utilizarlo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, coloco guano de gallina, el guano de gallina es altamente salado y altamente ácido. Entonces es un proceso que va a tener sus complicaciones, que voy a tener que sí o sí mezclarlo con otros productos para que me sea eficiente. En cambio, si yo tengo desechos de animales que son como el cerdo o como la vaca tiene mayor concentración de desechos vegetales. Es más, la vaca es uno de los biodigestores orgánicos más cercanos al hombre. Pero si nos ponemos a ver, hilar más fino, el biodigestor orgánico más cercano todavía es nuestro propio intestino. Nosotros convivimos con bacterias que nos ayudan a hacer la digestión. Estas bacterias conviven con nosotros le damos temperatura y humedad y protección, ellas viven en nuestros intestinos, generan disgregaciones y nos brindan ciertos ácidos o sustratos que requerimos para nuestra vida. Lo interesante es que no todos tenemos las mismas bacterias en los intestinos. Hay, según estudios internacionales, se conocen 3 tipos diferentes de población bacteriana, es decir, 3 tipos de variantes. Y bueno, tenemos más bacterias en nuestros intestinos que células corporales en nuestro mismo cuerpo. Es interesante ese dato porque quiere decir que somos un porcentaje de bichos de otro lado que no somos el 100% nosotros. Bien, la entrada del estiércol, bueno, yendo a la unidad de biodigestores que producen biogás, la diferencia está en que estas estructuras no están abiertas, sí o sí tienen que estar aisladas del sistema, tienen que mantener una cierta temperatura constante, tienen que mantener un estado líquido, ¿sí? Porque son procesos anaeróbicos. Entonces, cada vez que vamos a introducir material para que se geste la biodigestión, hay que agregar agua. O por lo menos tiene que llevar un gran porcentaje de agua. Generalmente entre 1 kilo contra 2 litros. A veces, cuando son ya ácidos, por ejemplo el caso de los cerdos, lleva 4 litros para poder contrarrestar esa acidez. Generalmente, ¿por qué es ácido el cerdo? Por la alta concentración de orina que él produce, ¿sí? No es por el estiércol en sí, sino por la mezcla que hace la orina del cerdo, que es bastante fuerte, como la del ser humano. Bien, como les decía, tenemos una entrada de estiércol y agua, bueno, los porcentajes de mezcla. Cada kilo de estiércol llevan 2 litros o 4 litros de agua, y el estiércol puede ser vacuno o porcino. ¿Se puede hacer biogás también, por ejemplo, con guano de ave? Sí, se puede, pero se mezcla con otro. O con materia acerrín u otros materiales orgánicos. ¿Se puede hacer de humanos? También se puede, también se debe mezclar, ¿sí? Es más eficiente, produce mejor estructura orgánica para la descomposición y mejor lugar para la creación de las bacterias. Bueno, como vemos acá tiene un tapón de extracción de lodos. Esto está en todos los productos y es muy importante.
nosotros en algún momento, si llega por ejemplo a 3/4 de lodo, tendremos que sí o sí sacar la concentración de lodos. Mucha gente me pregunta, y bueno, ¿qué haces con los lodos? Se puede hacer un montón de cosas que ya lo vamos a ver, ya vamos a entrar bien en ese detalle, pero la mayoría de la gente lo que lo aprovecha es para la fertilización. Generación, bueno, de electricidad. A esto es lo que se va, o a lo que se tiende a utilizar las unidades de biodigestión en generación de electricidad. Es muy importante porque estaríamos aprovechando un recurso, es decir, siempre en sistemas de eficiencia se tiende a tratar de minimizar la cantidad de productos de desecho y aprovechar esos productos para generar ingresos. En la generación de electricidad nosotros estaríamos aprovechando un desecho que nos estaría estorbando en cierta forma, disminuyendo la emanación de metano, que es una importancia internacional, como les había declarado hace un rato, y estaríamos generando electricidad. Entonces nos estaría beneficiando con un proceso de combustión de generación. Acá les doy el dato de cuánto genera aproximadamente un metro cúbico. Generalmente está entre los 2 o los 2,25 kWh. Bueno, lo compara con qué podría sostener esa concentración de energía. 6 horas de luz equivalentes a una bombilla de 60 watts, funcionamiento de un refrigerador, bueno, una unidad de incubadora. Esta es una incubadora pequeña casera, pero estamos hablando acá de un equipo chico, ¿sí? No estamos especificando de la producción de un equipo de mayor tamaño o de una producción de gran escala de producto orgánico. Como podrán ver también, hay una válvula de extracción de bioabono. Hay gente que cuando hace estos mapeos, o sea, estos dibujos, puede llamar también bioabono al mismo lodo, y tiene razón, el lodo tiene carga orgánica, por ende tiene carga nutricional, pero es una estructura orgánica, un abono orgánico sólido. Si yo quiero distribuirlo, me va a generar más problemas, por así decirlo, hacerlo que si es líquido. Es mucho más fácil, es más rápido y es más ágil una estructura líquida. Y su almacenamiento también. En muchos países las leyes les permiten a las unidades de generación a gran escala producir estos bioabonos y venderlos a un muy buen precio, porque eso es lo que termina generando la redituabilidad de la inversión de la estructura. Y ¿qué es el otro impacto importante que genera? La disminución de los olores de las producciones. Ustedes si han tenido la oportunidad de acercarse a una producción avícola o de porcino o vacuna, van a ver que generalmente están muy alejadas de las ciudades porque bueno, las concentraciones de olores de las producciones son altas, son fuertes. Principalmente si hay mucha concentración de orina. En este caso, bueno, estaríamos atacando a esa problemática que muchos productores no saben qué hacer con la cantidad de concentración de guano, no saben cómo utilizarlo, no saben cómo manipularlo, o tienen que pagar para que otra empresa se encargue de ellos. También es un negocio, hay que entenderlo como esto. Una persona que tiene la posibilidad de invertir y aprovecha un sistema de estos puede vender energía a la red, que también, bueno, me estoy adelantando a la explicación de unidades de producción de gran escala. Bueno, escala hogareña. Vamos a pasar para este lado. Así no me voy por las ramas. Como habíamos hablado, tenemos una cámara de descomposición en donde vamos a concentrar los gases y lo vamos a tener listo para utilizarlo para nuestro aprovechamiento del hogar. Lo interesante acá es la variación esta. Generalmente, con un compost, la variación está en que podemos poner desechos humanos o desechos animales, de cualquier que sea, puede ser de perro, de gato, de quien sea, y los desechos vegetales. Luego tenemos que podemos sacar, bueno, el fertilizante, que lo podemos aprovechar en nuestra propia casa, y el biogás. Esta es una estructura de escala hogareña de, bueno, un campo o una casa en las sierras,
en donde tenemos la misma estructura, el biodigestor, el tanque de mezclado, pero acá resalta que está separado la unidad de filtro y el regulador de presión. Los filtros generalmente sí están. ¿Por qué? Porque el sistema de filtrado de ácidos, hay unos vapores que se concentran con el mismo gas, que son ácidos sulfúricos, que suelen ser dañinos, suelen destruir las cañerías si son de metal o las suelen tapar. Entonces sí o sí se debe colocar un filtro para tratar eso, que es un filtro decantador, en donde vamos a ir viendo que se va acumulando las pequeñas gotitas y la concentración de ácidos, y luego se elimina ese ácido. Y el regulador de presión. Esto también es importante porque si nosotros tenemos sobreproducción y no consumimos, se va a acumular tanta presión que podría reventar el equipo. Siempre y cuando sea un equipo estructural fijo. Luego vamos a ver que ahora, hace unos cuantos años, ya se han perfeccionado estos sistemas y hemos logrado hacerlo de menor costo, con unas estructuras mucho más maleables y que encima nos dan un beneficio de saber si está produciendo bien o no la unidad de biogás. Bien, el aprovechamiento es el mismo, podemos tener calefacción, podemos tener la alimentación de una cocina o simplemente para la cocina. Bien, a la escala hogareña se pueden dar estructuras fijas como esta, ¿sí? Que es como parecida a la que veíamos ahí, nada más que en vez de hacer un pozo ciego, directamente se hace estructural, el biodigestor. Este se llama sistema cúpula, o el sistema con la campana. Esta campana es oscilante, es decir, nos indica el porcentaje de producción de gas. Y está muy interesante porque de esta idea es en donde se diseñó las nuevas unidades de mayor escala. Y esta es la producción que habíamos hablado, que les decía que era de acá de Córdoba. Se había proyectado de esta forma, en donde 3 o 4 estructuras van acumulando la concentración de productos para biodigestar, se las tapa, se las sella, se hace el proceso y se la puede colocar trabajando en conjunto. De esta forma, puedo ir ya, antes de invertir al 100% en la estructura, ya puedo ir acumulando material a digerir y va a ir digiriéndose. Y luego tengo, bueno, una unidad de almacenamiento. En este lugar utilizaron un compresor. Acá está el filtro de ácido sulfúrico. Y esta cámara es la cámara de almacenamiento de los gases. ¿Qué sería esta? La foto que habíamos visto anteriormente. Bien, escala industrial. En Europa se está utilizando muchísimo esto. Y es una de las producciones que más se ha invertido junto con sistemas solar, los sistemas de concentración solar y las unidades eólicas. ¿Por qué? Porque la problemática de aguas negras está cada vez afectando más al ambiente. Como ya lo vimos, la producción de metano se va a gestar lo mismo, la optimicemos o no. Entonces, si ya la estamos gestando y la concentración de los tratamientos nos va a hacer lo mismo metano, en menor escala, pero nos va a seguir haciendo, va a ser constante, entonces nos conviene ir aprovechando las producciones de metano. Y es exactamente lo que se empezó a hacer. Estas unidades que ven acá son unas enormes bombonas de producción de gas. Están planificadas aproximadamente para la optimización de mes y medio entre cada una, es decir, ingresan desechos orgánicos por un mes o un mes y medio, comienzan la digestión, obviamente desde el momento que empiezan a caer, pero una vez que está completa se cierra y se pasa a la siguiente. Lo que vemos acá es la cámara de transmisión y tenemos una unidad de combustión. Esto es prácticamente como tener una unidad de generación por combustión a gran escala. La diferencia es de que aprovecha un gas que es totalmente orgánico, ¿sí? Esa es la única diferencia. Lo bueno es de que estamos deshaciéndonos de un gas que es problemático y lo estamos aprovechando casi un 100%. Bien. Que también es la propuesta que podemos hacerle a una municipalidad o a una ciudad o a un pueblo. Es el aprovechamiento de los vertederos
o lagunas sanitarias. Todas las lagunas sanitarias tienen una concentración altísima de material orgánico y todos los vertederos también. Como ya estábamos hablando, si no, el 100% de las personas no realizan una separación y un aprovechamiento de compostaje en su casa o de biodigestores, estamos tirando entonces una alta concentración de materia orgánica a la basura. Por ende, los vertederos tienen una alta concentración constante de emanación de metano. En algunos países esto ya se viene utilizando desde hace rato, en otros países no. Y ese metano siempre se tuvo en cuenta, pero desde el lado de que no genere una posibilidad de explosión o una posibilidad de rotura de la estructura. No se lo tuvo nunca en cuenta, o no se lo tiene generalmente en cuenta, para su aprovechamiento. Aquí, como podemos observar, bueno, tenemos el sistema de entrada, la cubierta de almacenamiento de biogás, bueno, todas las válvulas, la trampa de agua, etc. Y las unidades de generación estarían más alejadas. Acá sí se puede observar un almacenamiento de efluentes, en donde se suele aprovechar los vapores generados por la descomposición. Bueno, se quedó en blanco. Bien, no va a abrir la foto. A escalas industriales, podemos observar cómo los vertederos están estructuralmente dispuestos, y esto sucede en todos los lugares donde hay asentamientos humanos, es decir, donde tenemos un pueblo o un grupo de gente que está viviendo y tiene una comuna, una municipalidad, va a producir desechos. Es inevitable, nuestra estructura de forma de vida nos induce a producir desechos. Querramos o no, puede haber mayor concentración de desechos no orgánicos, o podemos ya ir teniendo separación de desechos previamente. Acá en Carlos Paz se ha impulsado lo que es el ecoladrillo, y les agradezco por ese trabajo que han realizado. Es una muy buena oportunidad para disminuir la cantidad de bolsitas de nylon que van a los vertederos, y ya vamos inmovilizando los diferentes tipos de carbono en estado de contaminación. Ahí ya estaríamos siendo un poquito más cada vez más eficientes, ¿sí? Nos estamos acercando al óptimo de nuestra vida, que es tratar de producir cero casi en desechos, y estaríamos ayudando a los procesos que hay en el aprovechamiento de las basuras. Hay que pensar también de que no es lo mismo una planta de tratamiento que recibe los desechos, hace separación de los mismos, aprovecha todo lo que viene de esos desechos al máximo, y lo único que termina enterrando, bueno, son algunos desechos que no se pueden recuperar, y material orgánica, al que viene como viene, y se tira y se entierra. La problemática número uno de la mayoría de las estructuras a cielo abierto es que anteriormente mucha gente venía a revisar y prendía fuego. Entonces era más fácil separar ciertos elementos que podían llegar a aprovechar, como por ejemplo vidrio, metales, etc. Hoy en día, como sabemos, está prohibido, más en época seca en nuestra región, porque esos fuegos pueden tranquilamente volar, un papel, una bolsa de nylon encendida, y generar un incendio. A pesar de eso, tenemos ya más que conocido de que estas estructuras que vemos acá de nylon evitan que las sustancias como los ácidos y otras sustancias tóxicas terminen en las napas, ¿sí? O hagan una contaminación de tierra. Pero no en todos lados de la provincia sucede esto. Como parte de la fundación hemos sido llamados en algunos lugares, de diferentes lugares de la provincia, donde estuvimos visitando vertederos que no tenían capas de aislación, no tenían buenos sistemas de entierro, y estaban demasiado cerca de la población, ¿sí? Lo que puede generar una contaminación gravísima, tanto del agua como del aire. También teníamos en donde no se realizaba una separación previa, ¿sí? Estuvimos dando cursos de ecobotella, cursos de separación de residuos, diferentes tipos de cursos y propuestas. Obviamente es muy difícil porque hay que explicarle a toda la gente, entonces toda la gente es como que tiene que tomar en conciencia en conjunto.
y realmente aplaudo y apruebo la idea de dar cursos así online, en donde le podemos acercar esta información a la gente y la misma gente vaya contagiando al resto, para disminuir estos casos en donde la contaminación que estamos gestando no va a ser fácil luego de minimizar, y no va a ser fácil de recuperar el daño gestado en el ambiente. Pensemos de que si tenemos una unidad de entierro así a cielo abierto, estas bolsas se van rompiendo con el impacto solar, pero comienzan a volar cuando viene un fuerte viento y comienzan a llenar toda la zona de bolsitas de nylon y basura pegada por todos lados. No solamente le afectan a las aves, también le afectan a los animales, a los insectos y al mismo paisaje. Nosotros vivimos en una zona donde es muy turística, entonces contaminar termina siendo una disminución de los visitantes que nos vienen a ver, y termina siendo también un impacto económico. En la imagen a la izquierda abajo pueden observar cómo se van haciendo las capas, es decir, se hace primero un pozo, una fosa, o se aprovecha una fosa ya natural que estaba preexistente, se la aliviana, se la condiciona, se coloca en la membrana y se van enterrando tierra, o sea, capas de tierra, capas de basura, capas de tierra, capas de basura. Como yo les explicaba antes, tradicionalmente se hacen estos entierros y se dejan salidas de los gases y los vapores, generalmente de metano, para que el gas no haga digamos, no se haga una concentración de gas, sino también explotando, rompiendo algo. Pero no tenemos aprovechamiento de los gases producidos. Entonces ahí estamos desperdiciando una gran concentración. Imagínense la cantidad de toneladas que les puede entrar a estos entierros, ¿sí? Miles de toneladas. Entonces tomemos esas miles de toneladas y le saquemos el 40% de materia orgánica como mínimo, y ahí tenemos una concentración de materia orgánica altísima y una producción de metano constante. Lo mejor que se podría hacer es estas estructuras en donde tuviésemos tubos que encaucen hacia una unidad de producción de generación y aprovechar ese gas. Como les decía, esto es una de las fotos de los entierros. Esto es en Villa María de Río Seco. Fue una de las visitas que hicimos. Bueno, es realmente asombroso todo el desastre e impacto ambiental que se había gestado. Era altísimo, y la gente, por ejemplo, cuando hablamos con ellos, hicimos una reunión con muchas personas del lugar, no tenía idea, por ejemplo, de la contaminación de las pilas. Habían escuchado algo hace muchos años y sí, habían separado, habían juntado, pero luego se habían olvidado y tiraban ya las pilas y las estructuras de carga en las mismas basuras. Bueno, se empezó a observar la posibilidad de la concentración de intoxicación que había. Había muchas enfermedades por ese tema, de lixiviación, contaminación de napas y la extracción del agua del mismo pueblo, es decir, el agua de red del mismo pueblo, de las napas que ya estaban contaminadas. Eso es uno de los tantos de casos que tenemos de problemáticas así en impacto ambiental por efluentes. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de sistemas industriales de producción de generación de electricidad. Esto que ven aquí es una foto de una unidad de producción alemana, ¿sí? Una unidad de gran escala. Lo interesante de esta unidad es que no solamente aprovecha un acopio de desechos de cerdos, de producción de cerdos y de vaca, sino que también, lo pueden ver acá en este pedacito, realiza un acopio de desecho vegetal de cultivo de maíz. Es decir, cuando se cosecha el maíz, se extrae solamente la mazorca, generalmente se deja toda la estructura de la caña en el campo. Acá no, acá se pasa recolectando toda esa estructura en las mismas máquinas, se va separando, digamos, se tritura y se predispone a las unidades de biodigestión. También se empezaron a hacer cultivos de pruebas en donde hacen cultivos de periodo corto, es decir, se cultiva el maíz, se lo deja crecer en una época fuera de la óptima, se lo deja crecer, se lo cosecha, es decir, se lo cosecha antes de tiempo, se lo tritura
y se lo vierte aquí adentro. Han tenido una muy buena concentración de biodigestión, una muy óptima capacidad de producción. Sin embargo, los números siguen siendo bajos para ellos. El problema está principalmente en que ya han colapsado en cierta forma el mercado de materia orgánica, es decir, el aprovechamiento de los residuos que los tienen, ha llegado a un punto en donde termina siendo deficiente venderlos porque hay tanta oferta que no alcanza para la demanda. Pero le encontraron la vuelta. Empezaron a llevar estos desechos a lugares en donde no eran óptimos para producción, es decir, empezaron a alimentar a producciones como la papa, disminuyendo la concentración de productos químicos para fertilizar. Empezaron a llevarlos a otros países y empezaron a llevarlos a zonas desérticas. ¿Qué sucedió? Y que llegado un cierto tiempo, las zonas desérticas comenzaron a haber brotes y comenzaron a haber repoblación de plantas de la zona que antes habían muerto por la desertificación. Entonces, comenzaron a tener ideas de que estos procesos, si se tuviesen más en cuenta en Europa, a una mayor escala todavía, ellos recién están entre un 20% de todo lo que producen como materia orgánica disponible. Si ellos lo llevaran a cerca del 60, tenían la posibilidad de recuperar grandes concentraciones de áreas desérticas, principalmente en África. Y eso también les daba la oportunidad de recuperar espacios cultivables. Entonces, mientras mayor espacio tengamos cultivables, mayor disponibilidad de producción, por ende, en cierto momento vamos a tener mayor disponibilidad de producción de biogás. O sea, es toda una cadena. Lo interesante de estos domos es que uno cree que todo esto, que todas estas estructuras son de cemento, y no, son totalmente de plástico, es decir, es una membrana. Como pueden ver este de acá atrás, ese está desinflado, quiere decir que ese está esperando a ser llenado para comenzar su producción. Esto es lo que yo les decía a ustedes que, tomando el sistema ese de campana, se comenzaron a hacer unidades en donde se pueda a simple vista observar si la unidad está produciendo o no, o si tuvo algún problema. Generalmente cuando tienen carga de materia orgánica y no está bien redondito, no está inflado, produciendo óptimamente, quiere decir que hubo un problema en ese proceso. Es decir, hubo algo que contaminó el ambiente y terminó matando la vida de las bacterias y por ende no me están produciendo gas. Puede haber muchas cosas, por ejemplo, un producto químico que se utilizó en el proceso de producción de algo y terminó quedando como residuo y terminó impactando dentro del biodigestor. Esta unidad creo que está produciendo 2 megas, si no me equivoco, que no es nada mal para los procesos de biodigestión. Bueno, acá está un poco más especificado. Tenemos una unidad de producción, se cosecha, se recolecta, se corta, tritura, se mezcla, porque eso también es importante, siempre se debe mezclar para que las bacterias tengan mayor facilidad de llegar a colonizar todo en la estructura, es decir, todos los desechos. Se cortopica, se mezcla y se deja disponible para gestar biogás, que luego será almacenado, combustionado y puede estar también disponible tanto para vehículos, hogares o directamente para generar energía eléctrica y enviar a la red. La empresa encargada de hacer este sistema tiene ya aproximadamente 12 unidades de producción a esa escala. Y tenían planeado para el 2025 otras 12 nuevas. Pero ya se estaban empezando a ir hacia otros países porque la idea estaba muy bien favorecida y tenían muy buen éxito. Bien, este es un productor de acá de Córdoba. Es una producción de Jesús María. Tiene producción de cerdo y pollo. Aquí se están aprovechando prácticamente los dos productos, es decir, los dos excrementos. Se agrega un tercero que es
el mantenimiento de rutas. Vieron que las banquinas generalmente a veces nosotros las tenemos pasto alto, pasa el momento de trabajo, se cosecha ese pasto y a veces no se sabe qué hacer, entonces van y lo entierran en los mismos vertederos. Bueno, acá no, acá se está aprovechando el servicio de cortar y mantener las banquinas para traer material vegetal y mezclarlo dentro de este biodigestor. Y también le agregamos un plus, que aquí se está aprovechando materia orgánica concentrada dentro de intestinos del cerdo y del buche del pollo. Es decir, el estómago del pollo, cuando se lo maten, cuando se van a los mataderos, y lo mismo el cerdo, se lo limpia. Ese limpiado con esas aguas y esos elementos orgánicos se lo lleva también a estas unidades de biodigestión. Bien, esta es otro tipo de escala, es una escala un poco más chica, para unidades agrícolas un poco más pequeñas. Tanto para cerdo, esta es una unidad de producción de pollo, esta es una unidad de producción de cerdo, y bueno, acá hay una unidad de producción de lechera. Aquí también se hace exactamente lo mismo. Se utiliza, el propósito generalmente es generar gas para ciertas épocas del año en donde el requerimiento energético es necesario, principalmente en aves, que aquí en esta zona en invierno necesitan temperatura para mantenerse estables las producciones, y en verano necesitamos energía eléctrica para refrigerarlas, es decir, tanta concentración de aves genera demasiado calor, entonces necesitamos refrigerar el lugar donde ellas están para que no se sobreestresen o no se estresen, y no termine siendo contraproducente, porque si el ave que se está estresada por calor o se muere, o no come. Y si no come, no engorda. Si no engorda, no llega a término en tiempo y termina siendo contraproducente para la producción. En el caso del ganado, de la producción de leche, se le suele dar sistemas de calefacción para el momento de extracción de leche, en donde la vaca se relaja mejor, y también para el cuidado de los pequeños, del nacido, en donde, bueno, no se lo deja a intemperie, el animal crece mejor, menos propenso a infecciones, etc. En caso de cerdo, estamos en lo mismo. Las producciones de cerdo requieren mucha agua, más que todo para poder mantener la temperatura del animal. Recordemos que el cerdo no presenta glándulas sudoríparas, es decir, no transpira, y al estar en concentraciones altas de animales genera mucho calor, y el animal se estresa muy rápido. Por eso es que siempre decimos, bueno, el cerdo es sucio porque se tira al barro. No, realmente es un proceso de aclimatación, de disminución de su temperatura, tirarse en el barro, y en donde siente un poco de frío, es decir, cuando siente esa variación de temperatura, suele excretar y orinar. El problema es que muchas veces en las producciones convencionales se deja esa orina y esa excreción en donde él también se baña, entonces el animal se vuelve como sucio. Si nosotros hiciéramos inversiones específicas, podríamos llegar a tener un buen manejo de la producción, en donde el cerdo excreta y orina en un lugar en donde le damos un poco de refrigeración, y una pileta en donde él tranquilamente se puede bañar, entonces tenemos el animal limpio, y es menos propenso a estresarse y obviamente a enfermarse. También esto vincularía a las óptimas producciones, ¿sí? Tendríamos más aprovechamiento de agua, en donde lo podemos utilizar para regar cultivos, tendríamos mejor calidad de comida, tendríamos también la posibilidad de cuidar a los recién nacidos en las unidades de producción de cerdo, cuando son escalas cada vez más grandes. La hembra que va a parir tiene un lugar específico, encerrado, en donde ella pare tranquila. Los bebés no sufren de cambios térmicos bruscos, por ende no hay alta mortalidad, es decir, podemos tener mejor cantidad de nacimientos, y se dejan ahí hasta los 2 meses. Entonces, con la producción de biogás les podríamos aclimatar en invierno esas estructuras, y en verano, si generamos electricidad, podemos también darle mejor aclimatación para que no sufran de alta temperatura. Bien, esta estructura es parecida,
se acercan a la vista de las otras. Generalmente suelen ser unidades que es una lona, muy semejante al silo bolsa, ¿sí? Es muy gruesa. Aquí adentro se hacen las disposiciones, toda la parte de la materia orgánica, y la lona crece si está estable y bien llevado y mantenido la biota. Si nosotros observáramos que la lona se cae, como les dije anteriormente, quiere decir que hubo un fallo en el proceso. En la jerga normalmente se le dice se pinchó la unidad de producción. No necesariamente quiere decir que se rompió, sino de que la producción ha sido afectada por algo y hay que, bueno, sacar una muestra, hacer un análisis, se lleva a ver y recién ahí se tiene en cuenta qué es lo que sucedió. Esta de acá es una unidad de producción más pequeña, generalmente suele ser para cuando se tienen diferentes cantidades de producción de guano. Entonces vos tenés una concentración alta en tal época, después baja, después vuelve a tener de nuevo, entonces vas aprovechando diferentes estructuras. Y bueno, lo que es residuo, manipulación y aprovechamiento. Los residuos generalmente es muy viable la venta de material orgánico como fertilizante, ¿sí? Es muy requerido, se consume mucho. Hay muchos productores de tanto procesos de estructuras sólidas como líquidas, ¿sí? Pero muchas veces también tenemos la posibilidad de generar, por ejemplo, esto que vemos acá en imagen, que son ecoladrillos. Los ecoladrillos es una moda nueva, es decir, es algo relativamente nuevo, hace unos 7 años que se ha puesto de moda, en donde se aprovechan esos lodos, como hablábamos antes, para hacer un ladrillo mucho más sustentable. ¿Qué tenemos de sustentable y de eficiente acá? Que este ladrillo no lleva un proceso de combustión, es decir, no lleva una quema, sino que es un proceso en donde el ladrillo se solidifica por la mezcla de cemento y se deja por un cierto tiempo fraguar, obteniendo un ladrillo de mejor calidad que el ladrillo convencional de combustión. Aquí un productor de ladrillos, el 90% de su costo está en la combustión, es decir, está en la compra de madera para poder quemar el ladrillo y tener un ladrillo de buena calidad. En este caso se ahorraría ese 90% de costo, la mano de obra es prácticamente la misma, el espacio es prácticamente el mismo, lo único que cambia es cómo manipular el proceso y, bueno, la calidad del producto termina siendo mucho mejor. Como les decía, si nosotros empezamos a tener en cuenta desde el vamos en la construcción de un hogar, cada detalle, como las charlas que hemos venido teniendo, cada detalle y cada posibilidad de incorporar todos estos productos, terminamos teniendo una vida mucho más ecológica, con un impacto ambiental muy disminuido, y son detalles que terminan sumando. Como ya les dije, cada vez que nosotros hacemos una acción predisponiendo nuestro mejor panorama hacia el futuro, en donde decidimos por productos ecológicos, estamos enseñando y demostrando con lo que sería el accionar, un ejemplo a seguir, ¿sí? Estos productos hoy en día necesitan ser apoyados, necesitan la aprobación de la mayor concentración de gente y necesitamos que se divulguen cada vez más para comenzar a tener mayor impacto en las producciones. Recuerden de que el que tiene la última palabra en los procesos de consumo es el cliente, ¿sí? Si nosotros tenemos la oportunidad de competir en lo que sería precio, un ladrillo convencional con un ecoladrillo, el cliente es el que termina decidiendo por el ecoladrillo, sabe lo que está comprando y sabe cómo está ayudando al ambiente. De esta forma hacemos que el productor del ladrillo convencional tienda a llevar a producirse ecoladrillos en vez del convencional. Y disminuiríamos uno de los procesos de producción de dióxido de carbono más contaminantes, porque es directo, ¿sí? Así que bueno, los invito a que si conocen a gente que esté por construir o conocen a personas que estén en la construcción y modelos de aprovechamiento de estos sistemas,
Ojalá puedan escuchar y puedan querer hablar, acercarse tanto a la municipalidad como a gente que esté trabajando con lo que es eficiencia energética, para ir conociendo e ir introduciéndose cada vez más a lo que sería la eficiencia de los sistemas y el aprovechamiento de diferentes productos que ya hay en el mercado y que están disponibles para disminuir el impacto ambiental. Así que bueno, muchas gracias a todos por participar. Ojalá que podamos tener las próximas 3 charlas de propuestas. Bueno, damos paso a la parte de consultas y preguntas y respuestas. Bueno, Jonathan, muchas gracias por la exposición. Bueno, a la gente puede o escribir su pregunta por el chat y yo la leo, o habilitar su micrófono y hacerla directamente. Empiezo yo hasta que alguien haga una pregunta. Tuve la inquietud por la vida útil de estos sistemas, ¿no? Cuando hiciste la charla de energías renovables, bueno, dijiste que los paneles solares tienen una vida útil, y en este caso el sistema de biodigestores. Los biodigestores tienen una vida útil bastante grande, ¿sí? Rondando entre los 20 y 22 años. Depende también la calidad del producto. Los que son de membrana suelen tener una vida útil un poquito menor, por el hecho de que generalmente no se toma en cuenta la cobertura que requiere. Es decir, nosotros vimos que están al rayo del sol, ¿sí? Si bien son estructuras que soportan un UV, lo mismo reciben daño. Si los cubriéramos, capaz que durarían unos 3 o 4 años más, pero igual, en un campo, estas estructuras están más expuestas a las inclemencias del ambiente, entonces el deterioro es más rápido. En una casa, la vida útil sigue siendo alta, estamos hablando de 15, 16 años, un equipito chiquito, y a veces mucho más. Principalmente lo que se desarrolló acá en Córdoba son toneles que son de plástico grueso, y si no, o sea, si los cuidamos y los mantuvimos bien, si no dejamos que se sobrecargara de gas y todo como se debe, obviamente el que te va a vender esto te tiene que enseñar a cómo mantenerlo, cómo cuidarlo, los mantenimientos previos. Seguramente cada cierto tiempo te va a llamar, te va a mandar un mensaje diciéndote, bueno, mirá, pasó tanto tiempo, tenemos que revisar esto porque no se vaya a romper. Entonces, siempre hay que hablar de las buenas prácticas de las empresas vinculadas, ¿sí? No puedo agarrar y venderte algo y dejártelo al olvido y desconectarme totalmente de ese producto, porque estaría haciendo eso, una mala práctica de venta. Más con algo que conlleva vida, ¿sí? Estamos hablando de un equipo que va a concentrar una carga de vida y materia orgánica, y que tiene que estar activa, y que, si, como les dije un montón de veces, si sucedió algo que introducimos que contaminó el ambiente y gestionó una muerte masiva, no me va a estar funcionando. Entonces, enseñarle a la gente cómo se usa, cómo se mantiene, es prácticamente un proceso inevitable, y sí o sí es un requerimiento obligado. Así que bueno, la vida útil supera los 12 años, supera los 12 años, siempre y cuando hay que ver también cuánto se ha invertido. Estos procesos y estas unidades siempre se hacen diferentes propuestas, ¿sí? Una producción de pollo, hoy en día, por ejemplo, podemos estar hablando de 45.000 animales, son 100 gramos por cada animal de guano por día. Entonces se saca un cálculo de cuánto produce o en una semana o en un mes, y qué tamaño de equipo tenés que estar programando, porque el ave vos la tenés en el criadero entre 45 y 65 días. Entonces, depende de los procesos que vos quieras alimentar, o el proceso que vos vayas a encarar, es lo que se va a diseñar. Distinto es si yo tengo un sistema de ponedoras, o distinto es si tengo aves y cerdos. Entonces, cada estructura se va tomando en cuenta ciertos detalles y se va calculando. Y de acuerdo a la calidad de lo que se haya invertido, es lo que va a durar. Pero
estamos hablando de siempre, a gran escala un proceso se amortiza entre 2 o 3 años, como mucho 7. Y a baja escala estamos hablando sí o sí de amortizarlo entre 7 mínimo, ¿sí? Pero las unidades de biodigestión que se están vendiendo hoy en día se amortizan en 5 o 6 años. O sea, en una casa en donde lo consumimos todos los días, lo cuidamos todos los días, lo alimentamos todos los días y listo. O sea, podemos tener un proceso casi de desligándonos del sistema de red. También se tienen que tener en cuenta que, como lo expliqué en la de fotovoltaico, estamos teniendo servicios que están subvencionados. Entonces, si están subsidiados esos servicios, yo desplegándome de la red ya no estoy pagando ese servicio con subsidio. Y estoy siendo más eficiente, porque estoy aprovechando todo lo que yo produje. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, porque uno saca los números de hoy en día y bueno, los números no son reales, como lo expliqué. Tenemos que tener en cuenta el subsidio que tiene eso y tenemos que tener en cuenta que yo estaría teniendo la posibilidad de salir de ese sistema. ¿Sí? Jonathan, ahí tenemos 2 preguntas. ¿Sí? Disculpame que te corte, pero tenemos No, 2 no. preguntas más. La primera es, ¿cómo eliminan el sulfuro de hidrógeno? El sulfuro de hidrógeno generalmente son unidades de decantación, o sea, sale como un vapor. Los sistemas de biodigestores siempre tienen temperatura. La biodigestión siempre genera temperatura, entonces siempre va a generar vapores y va a generar el gas. Algunos tienen trampas, se les dicen, que son unidades de captación, y otros tienen filtros. Los sistemas de filtros suelen ser unidades donde pasa el gas, se filtra en agua, en agua, eh, no es agua convencional, sino que es agua tratada, la misma que se utiliza en las baterías, agua destilada, y luego el gas sigue su viaje y el sulfuro de hidrógeno queda atrapado en el agua, ¿sí? Se licúa en el agua. Cuando son unidades muy grandes, suelen tener estos mismos tipos de filtros, pero muchas veces repetidos. Entonces, de esa forma, vos evitas que llegue a la cañería en donde vos vas a comprimirlo y almacenarlo. También hay algunos lugares en donde han diseñado unidades de filtro con acerrín, con diferentes tipos de limaduras, en donde pasa por ese filtro, por esa cámara, tocas los metales, reacciona con los metales, se oxida y se pega, digamos, y el gas sigue su viaje. Que eso es lo que se diseñó acá en Córdoba, que es una cajita, una especie de una cámara con diferentes tipos de acerrín, también le quita el olor de guano, ¿sí? Pero principalmente capta los gases sulfídricos. Entonces, de esa forma, lo deja al metal oxidado, ¿sí? Por la reacción del gas, y se capta el ácido. Bien. Ahí, acá Elías pregunta si existen facilidades para acceder a un biodigestor, ya sea a escala doméstica o agrícola. O sea, facilidades tipo créditos, préstamos. Sí, la mayoría de los biodigestores están dentro de un monto accesible para las tarjetas de crédito. Siempre hay que tener en cuenta de que hoy en día la mayoría de la gente que se mete en crédito lo duda y lo piensa mucho, ¿no es cierto? Pero créditos ecológicos directos no hay, ¿sí? Eso es una problemática muy grande porque estamos evitando la posibilidad de muchas empresas productoras chicas, pymes, en volcarse a estas unidades. Y tranquilamente les podríamos, si tuviéramos una línea de créditos de esta forma, para estas estructuras, le podríamos estar beneficiando para ampliar sus producciones. Más que todo en lo que es producción avícola y producción porcina. Lamentablemente, bueno, Ahí tengo otra pregunta. no lo hay. No hay. Bueno, en comparación con la generación eléctrica obtenida por energía solar y eólica, ¿es conveniente este sistema o en el hogar es más una función ecológica que energética? O sea, Para bueno, uno, entiendo la pregunta sí, como que ¿qué conviene más
a nivel de generación eléctrica, más Sí, allá sí, de sí, lo sí, sí, de sí, lo lo ecológico. entendí, lo Bien, entendí. Yo siempre soy más de tender a los sistemas que se unifican, es decir, soy más de tender a un sistema hibridizado. Esto lo aprendí de un técnico, ingeniero amigo, que se llama Rubén Humberto Perea, que él trabaja en Formosa, es maestro, ingeniero, bueno, tiene un montón de títulos. Él me enseñó que mientras más diversificado esté un sistema, ¿sí?, más fácil puede afrontar cualquier problema de uno de los sistemas, ¿sí? Yo si tengo una unidad de biodigestores en mi casa, en producción en metano, y tengo la posibilidad de combustionar, pero a su vez tengo la posibilidad de poner paneles solares y un aerogenerador, yo sé que el día que el peor día o la peor semana de mi existencia sería una semana totalmente oscura, de lluvia, que no haya viento, y sé que me voy a salvar por el generador del biodigestor, ¿sí? Entonces, generalmente se cuentan las condiciones óptimas, pero también hay que prepararse para las condiciones no óptimas. Entonces, la mejor forma de prepararse con las condiciones no óptimas es diversificar el sistema. Mientras más diversificado esté, mejor voy a afrontar a una estructura desfavorable. Por decirlo así, es como decir, bueno, invierto en una batería de 160 amperes o tengo la posibilidad mejor de invertir en 4 baterías de 250. Y invierto mejor en las 4 de 250 porque sé que, primero, no se van a deteriorar tan rápido. Segundo, en el peor día voy a tener almacenamiento suficiente. Y tercero, no lo voy a tener que volver a comprar inmediatamente. Entonces, mientras yo mejor invierta y mejor planee para las condiciones adversas, mejor preparado voy a estar. Por eso es que digo que siempre que si tuviéramos líneas de créditos eficientes para estructuras productivas, le estaríamos dando la posibilidad a los productores, a las industrias, a las producciones agrícolas, a lo que sea, pyme o mediano o grande, de estar mejor armado para cualquier problemática. ¿Pueden estar dependiendo de la red? Sí, puede que sigan dependiendo de la red, mucho menos, por supuesto, pero el día de que la red cayó, ellos no van a cortar, van a seguir estando produciendo. Entonces no vamos a intervenir en su unidad de producción. Eso también habilita a que ellos no se vean afectados. Por ende, el problema se va a poder solucionar más rápido o mejor, porque a veces podemos solucionar un problema con un parche, pero no termina siendo la solución definitiva y en algún momento tenemos que volver a cortar para volver a solucionar lo que dejamos. Entonces, claro. siempre es conveniente en lo que es la eficiencia en la autonomía. Mientras mejor autonomía tengamos y mejor preparados estemos y mejor hayamos invertido, mejor preparados vamos a estar para el futuro, para cualquier inconveniente. Te Entonces, hago si me la preguntan, última pregunta. También claro, sigue la cerrando lógica. con el tema este, mientras mejor esté el sistema abarcado en diferentes tipos de equipos, más fácil va a ser para una adversidad. Bueno, tengo dos preguntas ahora. La primera es, ¿se puede reutilizar la cámara séptica para realizar uno de los módulos para luego conectar el biodigestor? Sí, sí se puede. Hay que ver cómo está, ¿sí? A veces, la mayoría de las casas que tienen cámaras sépticas muchas veces se han derrumbado o se tapó por el miedo de que se rompa la tapa o porque vieron que, no sé, he visto casos en donde se meten ratas y empiezan a romper las paredes, o si es de material, y tenían miedo de que se rompa la tapa y estaba tapada de tierra y que se caiga a un familiar o lo que sea, vienen y le meten piedra bola o la llenan de cemento. Pero no, se puede utilizar. Es más, en muchas casas de muchos años en Carlos Paz que tienen cámara séptica, pero están conectados a la red cloacal. Entonces vos podés trabajar sobre esa cámara séptica, se limpia, se lava, se recupera, se coloca un sistema de biodigestión y se hace un bypass, o sea, dejás de ir directo hacia la red, sino que pasás ahora por la cámara séptica, haces biodigestión, y si querés el sobrante, el agua, digamos, lo tirás a red. Pero sí, se puede aprovechar. Y ya tenés
un avance bastante bueno, porque ya no hay que cavar ni llamar nada para hacer una estructura nueva. Bien, mira, la última pregunta. Para generar biogás a escala doméstica, ¿la Ujú. producción y composición de los residuos orgánicos debe ser constante? La producción de residuos orgánicos casi es constante. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta siempre. Yo como una banana y ya tengo un residuo orgánico. Como una pera y Sí, ya tengo la piel de residuo orgánico. Siempre tengo residuos orgánicos. Me sono la nariz o me limpio las manos con un papel de una servilleta y ya tengo un residuo orgánico. La cuestión está en empezar a darse cuenta de cuáles son mis residuos orgánicos, ¿sí? Em, los que tienen la oportunidad de tener un patio, en esta época ahora tienen una concentración de residuos orgánicos altísima, son las hojas. Yo tengo también, si tengo un gran patio y corto el pasto y tengo residuos orgánicos, o tengo un frente, un jardín muy lindo y corto el pasto 2 veces al mes y tengo residuos orgánicos. Ese residuo orgánico, en vez de embolsarlo y tirarlo al sistema de recolección convencional, lo tiro en mi casa, o por lo menos, si yo tuviese un sistema de generación de biogás en el sistema convencional, sé que por lo menos va a generar biogás en el sistema convencional. Pero si yo lo tengo en mi casa, mejor porque lo puedo aprovechar yo. Entonces, hay que ir dándose cuenta de identificar los desechos orgánicos que uno genera y que muchas veces dice, bueno, pero es basura. No, es un tipo de basura. No es toda basura. Y el es más, tema me es un parece tipo de que basura. habría que calcular, a ver qué tipos de residuos producís y en qué cantidad. Yo creo que la inquietud de la pregunta Generalmente, es si vos vas a generar gas constantemente de una manera sí, tal que lo es puedas más. utilizar. Sí, es más, como dije al principio, cuando vos tenés un equipo nuevo, no lo vas a empezar a utilizar inmediatamente. Vas a tardar entre 1 mes y medio y 4 meses recién para comenzar a tener una producción estable. Entonces, Sí. durante ese 1 mes y medio y 4 meses, vos tenés una acumulación de cantidad de residuos concentrados. Y ahí es Ujú. cuando recién empieza la producción. ¿Por qué? Porque primero tenés que deponer todos los residuos, agregarle gas. Lo primero que va a pasar es que las bacterias van a ver que hay suficiente comida y van a empezar a reproducirse. Pero ¿cuándo vas a tener suficientes bacterias? Es logarítmico. Recién vas a tener suficientes bacterias en el momento que vos crees que ya empezó, que vas a ver, o sea, que vas a observar que la producción está. ¿Por qué? Porque las bacterias van a empezar a cada vez a ver más y cuando ya la población está justa en la concentración de materia orgánica, es en los últimos días de la fecha más o menos límite que vos calculás que tenés que tener producción. No antes. ¿Por qué? Porque no hay suficientes bacterias todavía. O sea, el crecimiento poblacional es logarítmico, ¿sí? Es una curva. Entonces, recién voy a observar la mayor concentración de bacterias y cerca de las fechas límites que dimos de cuándo va a haber generación de biogás. Bien, Durante todo ese tiempo, lo único que vas a tener es consumo y reproducción. Pero bueno, siempre, bueno, siempre va a ser. Y después, una vez se estabiliza, listo, hace una especie como de meseta. Vas a ir agregando materia, alimentando esas bacterias y esas bacterias van consumiendo, se van muriendo, por supuesto, algunas se van a morir, otras van a seguir reproduciéndose, pero van a ir consumiendo. Una vez que se estabilizó, ya mantiene. Generalmente una casa de 4 personas produce suficiente gas para consumir las 4 personas en las 2 comidas. Así que es suficiente, bien, ¿sí? Es para tenerlo en cuenta. está bueno. Siempre también hay que tener en cuenta de que de desechos de perros, por ejemplo, es más difícil de que se digiera en el biodigestor, pero lo mismo va, ¿sí? Bárbaro. Bueno, Jonathan, hubo muchos comentarios de que la charla estuvo muy buena y que Bueno, espero que ojalá les se den gustó. las otras 3 charlas de la que hablabas. Sí, ojalá que, bueno, que si se llega a nadar estaremos ya avisándoles a todos. Las próximas charlas serían, bueno, de eficiencia del recurso hídrico, del recurso agua, producciones ecológicas de alimentos y lo que sería electromovilidad. Si les llegan a interesar, hagan llegar sus mails apoyando a las charlas, así, bueno,
abrimos de vuelta el espacio y sumemos a más gente. Mientras más gente se conozca y se enteren y se involucren, más posibilidad tenemos de gestar cambios y de que estos procesos de cambio hagan un impacto lo suficientemente grande como para cambiar el curso a donde vamos, porque si seguimos con este mismo curso, se nos va a complicar muchísimo y cada vez se nos va a complicar más. Imagínense en que, solo como dato, ciudades como Hong Kong o ciudades como New York están teniendo muchos problemas en el aumento del nivel del mar y se están haciendo estructuras para poder afrontarlo. Ciudades como Venecia se están viniendo abajo por el aumento del nivel del mar, entonces tenemos la posibilidad de perder lugares tan bonitos que quizás nosotros no lo veamos, pero quizás nuestros hijos sí podrían llegar a verlos y que lamentablemente no lo van a ver. Así que bueno, es un compromiso mundial, como les decía. Bueno, y de paso avisar que mañana tenemos una charla Daniel, a las 18 también Zoom con el Facebook de la Municipalidad de Creación de Ambiente, Facebook que está ahí en la pantalla de gracias, e inscribirse. Esa charla la Rocío, acá la pareja de Jonathan, Sí, la ingeniera va y a dar una es charla muy de eso. buena, de huerta orgánica, es muy buena Sí. para todos los que tenemos huertas, por ejemplo, y tenemos dudas de algo, de bueno, cómo podemos, cómo nos puede salir esto que no nos salió. Se llama SOS Huerta, el taller. Así bueno, va a estar también mañana a las 18. Así que bueno, los esperamos y ojalá Agradec- que lo pasen lindo y lo disfruten como esta charla. Así será. Bueno, agradecemos mucho a Jonathan y a toda la gente que participó con su atención y sus preguntas. Muchas gracias Que a tengan todos y bueno, muy buenas tardes. ojalá que hagan llegar sus mails apoyando las nuevas charlas futuras y nos veamos nuevamente en las próximas 3. Ojalá. Bueno, hasta luego. Hasta Buenas luego. noches.